¿Sabías que esos peces con estómagos blancos y espaldas oscuras tienen esos colores para contrarrestar la luz? ¿Quién dijo eso? Yo, ¿Dónde estás? aquí estoy. ¡Ah! Estos peces tienen el estómago claro para confundirse con la luz de las aguas más superficiales. Así, los depredadores o presas que están por debajo no los verán tan fácilmente. ¿De dónde saliste? Y la espalda oscura les sirve para confundirse con la oscuridad de las aguas más profundas. ¿Cómo apareciste de la nada? Solo me camuflé. Oh, ¿Cripsis? Así es. Tiene sentido. Existen dos tipos de camuflaje: cripsis y mimetismo. La cripsis es básicamente cuando un ser vivo tiene características que lo ayudan a confundirse con su entorno. Es correcto. Existen, por ejemplo, los animales que tienen el mismo color que su entorno, como las liebres árticas. En invierno, su pelaje se vuelve totalmente blanco, como la nieve. O los peces que te acabo de mencionar. Este tipo de camuflaje se llama homocromía, que significa mismo color. ¿Y qué me dices de los camaleones y los tigres? También es cripsis, pero en este caso no es homocromía porque tienen patrones más complejos que hacen más efectivo su camuflaje. Esto aplica para muchos de los animales que ves con manchas o rayas, como las cebras. Las cebras, aunque son blanco y negro, tienen patrones de rayas, y es un tipo de camuflaje, ya que sus depredadores normalmente no distinguen colores, y al ver el mundo en blanco y negro, tener un cuerpo con rayas blancas y negras ayuda en su camuflaje. ¿Como los leones bebés? He visto que los leones bebés tienen algunas manchas. Es muy extraño porque nunca he visto un león adulto con manchas. Sí, puede ocurrir que un animal solo presente manchas cuando es un cachorro porque es más vulnerable. Tiene sentido. Así es, pero ¿sabías que el camuflaje no es solo visual? ¿Qué quieres decir? Casi siempre que se habla de camuflaje, los humanos solo mencionan camuflajes visuales. Eso es porque los primates como nosotros y los humanos percibimos el mundo principalmente por la vista. Sin embargo, hay un montón de animales que perciben el mundo de maneras muy diferentes, y por eso mismo hay camuflajes que no son visuales. ¿Algo así como camuflajes auditivos y olfativos? Sí, exactamente. Por ejemplo, hay un montón de mariposas nocturnas que emiten sonidos ultrasónicos para confundir a los murciélagos que intentan ubicarlas con su ecolocalización. Eso es genial. Nunca lo había pensado. El mundo debe sentirse muy diferente para otros animales. Es verdad. Bueno, la cripsis es muy interesante, pero la verdad, me parece mucho más genial el mimetismo. Es fascinante. El mimetismo es cuando un ser vivo se asemeja a otros organismos con los que en realidad no guarda mucha relación. Escuché que existen muchos tipos de mimetismos diferentes. Sí, existe por ejemplo el automimetismo, y es cuando una parte del cuerpo de un animal se asemeja a otra más vulnerable. ¿Para qué puede servir eso? Es demasiado útil. Está por ejemplo la tatacoa, también conocida como culebra de dos cabezas. Su cola es muy parecida a su cabeza, y si algún depredador ataca a su cola pensando que es su cabeza, tendrá muchas más posibilidades de sobrevivir, porque podría defenderse de una manera más apropiada, ya que su verdadera cabeza no se encuentra en peligro. ¿Y qué me dices de esos mimetismos de beisbolista? ¿Beisbolista? ¿De qué hablas? No lo sé. Escuché algo sobre bates. Oh, ¿te refieres a los mimetismos batesianos? Sí, esos mismos. No tienen nada que ver con el béisbol, se llaman así por Henry Walter Bates, que fue quien observó estos mimetismos. Oh, Los mimetismos batesianos son cuando una especie inofensiva imita características de una especie peligrosa. oh, ¿como esas serpientes que se parecen a las coral? Sí, exacto, se llaman falsas coral y no son venenosas, pero las verdaderas coral son muy venenosas. Creo que la mayoría de animales preferirían no averiguar si una falsa coral en realidad es falsa. Por lo tanto, esta inofensiva serpiente resulta muy beneficiada por el hecho de parecerse a otra tan peligrosa. Es como si se robaran la identidad de otra especie para aprovecharse de su reputación. Algo así, pero no logran imitar su identidad por completo. Hay varias características que hacen a la falsa coral diferenciable de la verdadera serpiente coral, como el patrón de sus bandas, la forma en que estas bandas se encuentran en el vientre y el tamaño de sus ojos. Pero aún así imitan a la verdadera serpiente coral.
Eso suena muy ilegal. Solo es ilegal para los humanos. ¿También existen mimetismos de estos que no sean visuales? Sí, los diferentes tipos de camuflajes en general no se limitan a lo visual. Un ejemplo de un mimetismo batesiano auditivo son las lechuzas terrestres. Las lechuzas. Sí, estas lechuzas anidan en la tierra, y cuando se acerca un posible depredador, sus crías empiezan a hacer un sonido muy similar al del cascabel de una serpiente. ¿En serio? Parece muy buena estrategia. Lo es. Un grupo de bebés lechuza es un delicioso almuerzo para muchos depredadores, pero esos depredadores fácilmente podrían ser el almuerzo de una serpiente, así que muchos prefieren no tomar el riesgo. Entiendo. Pero, ¿eso no era mimetismo mulleriano? No son parecidos, pero en el mulleriano ambas especies imitan mutuamente señales honestas de advertencia. Por ejemplo, ambas especies en verdad son venenosas o saben mal. Entiendo que una especie indefensa se pueda beneficiar aparentando ser otra especie peligrosa, pero si una especie ya es venenosa, ¿por qué querría parecerse a otra que también es venenosa? Porque estas especies tienen depredadores en común. Si imitan las señales de advertencia la una de la otra, es menos probable que los depredadores las diferencien, y así se evitan más muertes de cada especie. No veo cómo lo uno lleva a lo otro. Imagina que hay un insecto que sabe demasiado mal, pero las aves no nacen sabiendo que saben mal. Un día, una ave se come uno de estos insectos y le sabe tan mal que no vuelve a comerse ninguno de ellos en su vida. Como uno le supo mal, sabe que el resto le sabrán igual de mal. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el mimetismo? Ahora, imagina que existe otro insecto que no tiene nada que ver con el anterior, pero también sabe mal y es físicamente muy parecido. El ave que se come el anterior insecto tampoco se comerá uno de estos insectos, porque se ven muy parecidos. Para el ave no existe diferencia, es como si fueran la misma especie. Oh, ya veo. Mientras que si el segundo insecto fuera físicamente diferente, el ave también tendría que experimentar con este otro insecto para saber si sabe bien o mal. Sí, eso mismo. Al limitar características el uno del otro, están evitando que sus depredadores tengan que matar más individuos de ambas especies para saber si tienen mal sabor. Es como si dos clanes diferentes se aliaran para resistir a un enemigo más fuerte. Sí, eso mismo. Pero, ¿el camuflaje se limita solo a animales? ¿Qué me dices de las plantas? También existe en plantas. De hecho, uno de los otros tipos de mimetismos es el que se usa para la reproducción. Hay orquídeas que adoptan la forma de una hembra de algún polinizador, una abeja por ejemplo, y aparte emite sustancias olorosas similares a las feromonas de las que usan estos insectos. Oh, ya veo. Así, estos insectos se aproximarán y podrán polinizar más flores. Exactamente. Es muy interesante, pero la verdad, mi forma favorita de mimetismo es cuando lo usan para cazar. Ah, sí. El mimetismo agresivo ocurre cuando un depredador o un parásito mimetiza la apariencia de una especie inofensiva para engañar a posibles presas o huéspedes. Es el caso, por ejemplo, de las mantis que imitan flores para engañar a sus presas. O en el caso del parasitario están los cucos, que colocan sus huevos en los nidos de otras aves, y estos se asemejan físicamente a los huevos de esa otra especie. Mi favorita es el caso de la víbora de cola de araña. Es una especie que habita en el oeste de Irán y su cola parece una araña. La utiliza para cazar aves que creen que es una araña de verdad. ¡Guau! Vaya. Justo cuando creía que las serpientes no podían ser más geniales. ¿Crees que si pongo una pizza en mi cola atraeré quesos? Los quesos no son seres vivos. ¡Venid a mí, quesos! Hay humanos que confunden aguacates con paltas. Pero son lo mismo. Ay, sí, cierto. ¿Cuál es la mejor manera de llamarles? ¿Qué? ¿Quieres empezar una guerra?